Vamos a empezar con nuestro contexto local y sin duda es importante conocer lo que nos ha revelado la encuesta de opinión sobre religión, sexualidad y política en el Perú. Esta encuesta ha sido realizada por Católicas por el Derecho a Decidir en Perú y para conversar al respecto tenemos a su representante Gladys Vía, a quien le damos ya la bienvenida y un gusto verla, aunque sea a través de una plataforma digital. Gladys Vía, con quien hemos compartido tantos espacios. ¿Cómo estás, Gladys? Bienvenida a Voces de Libertad, bienvenida a La Mula. Buenas tardes, Sofía. Gracias por la invitación y también buenas tardes al público oyente y televidente, ¿no? Muchas gracias, Gladys, por estar con nosotros. Y primero hablemos de esta encuesta, pero demos el alcance, cuándo se ejecutó, por qué hacer una encuesta de este tipo, qué motivó a Católicas por el Derecho a Decidir hacerla. Definitivamente nosotras desde la institución venimos realizando una serie de investigaciones para poder levantar argumentos que nos permitan incidir en las políticas públicas. Recordemos que muchas veces se ha negado la diversidad. Muchas veces nos crea que somos un grupo somos homólogos, somos que no hay diferencia, ¿no? Entonces nosotras, claro, homogéneos. Nosotros desde esta visión queríamos resaltar de que somos diversos, heterogéneos, plurales, por eso es importante el principio de laicidad desde el Estado que se deba de garantizar, y también porque últimamente muchos de los argumentos que vienen desde la religión han sido tomados para argumentar las políticas públicas que vulneran generalmente a las personas en su diversidad y en su mayoría, ¿no? Así es, y esto es importante porque creo que vamos a empezar a derribar mitos y a partir de la evidencia, que es tan importante tener dato duro con respecto a lo que se propone también desde la sociedad civil, desde el movimiento de mujeres o diversidades. Entonces, empecemos a hablar de los resultados, Gladys. ¿Qué tenemos en torno a las creencias, a la importancia, por ejemplo, que le dan peruanos y peruanas a la religión? ¿Qué valores son los que predominan? Creo que es importante resaltar que si bien somos un país eminentemente que cree en un Dios, el 94% de la población determina que hay una creencia en Dios, pero y eso significa que de este 94% hay un 64% que se autopercibe como católico o se define como católico y el 23% como evangélico. Hay un considerable grupo que es de otras religiones musulmanas, hindú, judía, etc., etc., y hay un 5% de ateos y agnósticos, ¿no? Entonces, en esta diversidad, por ejemplo, se determinan algunos valores importantes. La población católica determina que, por ejemplo, entre los valores que se tiene, por ejemplo, el amor al prójimo en un 40% y la igualdad. Y hay una diferencia en la población evangélica que determina que sí, sigue siendo importante el amor al prójimo, pero hay un valor importante para ellos que es la obediencia. Un 23% señalan que es la obediencia. Y esto tiene que ver muchas veces en decir, o sea, el amor al prójimo, pero muchas veces ese amor al prójimo no se evidencia en el respeto a las decisiones de las personas. Muchas veces terminan vulnerando la identidad, ya sea sexual, genérica, o la voluntad de decidir de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar, y simplemente se les ataca con muchos argumentos de odio, ¿no? Claro, y aquí vemos una diferencia también en los valores que predominan, ¿no? Si bien es cierto, se habla del amor, también en las personas que se autoidentifican desde la religión evangélica, la obediencia tiene una mayor predominancia y esto quizás da cuenta de lo que vemos en las calles, de quiénes son los que se manifiestan en contra de los avances a favor de los derechos de las mujeres y las diversidades.
Así es, Sofía. Definitivamente eso nos da una lectura, por ejemplo, en las campañas que últimamente se han desarrollado en nuestro país y en diversos países de la región en relación a los derechos sexuales y reproductivos, pero también hacia el enfoque de género y la educación sexual integral, ¿no? Entonces, son cuestiones que nos hacen ver que justamente debe haber un mayor análisis, ¿no? Y el respeto a las decisiones de las personas, ¿no? Y a esa garantía que el Estado debe de dar en relación a las políticas para todas, todos y todas las personas, ¿no? Y aquí también hay resultados específicos en torno al uso de los métodos anticonceptivos, que es una demanda también hacia el Estado de mejorar el acceso a los métodos y sobre todo de que no haya una disparidad entre las mujeres, por ejemplo, que están en una situación de mayor empobrecimiento con respecto a quienes no la están. La religión, ¿cómo influye allí en el uso de métodos anticonceptivos, Gladys? Hay una importante información, por ejemplo, muchos de ellos de alguna manera se están apartando de lo que está supeditado a alguno de las normas, entre comillas, de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el que determine que la sexualidad no solamente es reproductiva, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, el 70% de la población encuestada determina que las personas que usan métodos anticonceptivos son buenas y buenas creyentes, ¿no? O sea, eso significa de que yo puedo, o sea, que ese amor a Dios no significa que yo tenga que tenerle miedo o que me va a castigar, al contrario, se acerca a mi vida, se acerca a mi situación, a mi realidad, y determina que no debo de tener más hijos si es que yo ya lo he deseado, ya lo he determinado, ya lo he decidido así, ¿no? Y también hay algún dato importante en relación a esto, es que el 73% de las personas encuestadas determinan que también son buenos creyentes la población LGTBQ, ¿no? Entonces eso significa, como te decía al inicio, es que no es que somos homogéneos, somos diversos, plurales, y en esta pluralidad tenemos que reconocer y respetar los derechos de las personas, ¿no? Y aquí también, sin duda, ha habido una modificación, ¿no? Con respecto a lo que es ser católico, porque, digamos, de una manera tradicional, si no ibas a la iglesia, no eras una persona católica o lo suficientemente creyente. Esto se ha modificado, entonces no tendríamos que pensar que quienes se manifiestan a favor de los métodos anticonceptivos no se asumen como católicos y católicas. Definitivamente, o sea, como te decía, el 94% percibe muy importante creer en Dios, ¿no? Pero también hay una serie de resultados que ustedes lo pueden ya ver dentro de las redes de católicas, es como, o sea, el ir o sea, el rezar o el orar, o sea, ¿no? ¿Qué tan importante o con qué frecuencia se hace, ¿no? Porque muchas veces terminan el diario, no siempre, es cuando el acercamiento con ese Dios, con esa diosa, con ese padre, con esa madre, uno realmente se siente bien y se siente amada, ¿no? Entonces, por ejemplo, determinan que para las personas, no es que todos los días van a misa, hay una variedad y justamente en ese bloque que nos habían pintado de que todos los días a golpearnos el pecho y a rezar, ¿no? O sea, rezamos, oramos y de acuerdo a nuestra cercanía puede ser en cualquier lugar también, ¿no? Algo que también se convierte en un mito urbano y sobre todo en las redes sociales es que las personas en su mayoría no están de acuerdo con las movilizaciones a favor de los derechos de las mujeres, que las consideran improductivas. ¿Qué es lo que arroja esta encuesta sobre esto, sobre la percepción que se tiene con respecto a las movilizaciones ciudadanas contra la violencia de género, contra los feminicidios? Mira, por ejemplo, el 58% de la población encuestada determina que la movilización social, sobre todo por la violencia que cada vez se ha ido sacando de lo privado, o sea, es un problema de salud pública, determinan que está bien la movilización, ¿no? Hay un 43% que opina que
están en contra de los sectores que están en contra del derecho a decidir de las mujeres, o sea, en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Pero que hay un porcentaje mayor que determina que esas movilizaciones es importante para luchar contra la violencia y el feminicidio hacia las mujeres, ¿no? Hablemos de aborto, Gladys, porque ese también es un argumento de muchos legisladores y también legisladoras que se oponen a plantear cualquier avance normativo a favor del derecho a decidir de las mujeres. Señalan que la sociedad peruana no está lista para que esto ocurra, señalan o piensan que un sector mayoritario va a ir en contra de ellos y obviamente tendrán un impacto negativo en cuanto a sus aspiraciones políticas. ¿Qué es lo que vemos en esta encuesta? ¿Qué nos arroja al respecto? Por ejemplo, en el tema del aborto determina un 63% señala que está de acuerdo con una causal o con todas las causales en relación al aborto. Y de este 63%, el 65% son personas católicas y de esto el 71% de las mujeres está a favor de está de acuerdo con que el aborto sea legal, ¿no? Sea legal o despenalizado. También hay algo importante, es de que 7 de cada 10 personas está de acuerdo, muy de acuerdo, en que si se aprueba una ley de aborto, eso va a significar que se debe de respetar los derechos de las mujeres. Y esto trae colación, como te decía, porque nosotras hacemos investigaciones. En el 2013, por ejemplo, había un porcentaje menor, ¿no? Era en relación, por ejemplo, en el 2013 determinaba que, por ejemplo, un 5% opinaba que era el derecho de las mujeres, mientras que ahora en el 2021 estamos hablando de un 68%. Eso significa de que hay, o sea, estamos cambiando algunos patrones culturales, o sea, tenemos que seguir trabajando porque todavía hay un sector importante que niega ese derecho de las personas y de las, no solo de las mujeres cisgénero, sino de las personas con capacidad de gestar, ¿no? Hay un 45% que opina que las decisiones de un aborto pueden, que la decisión de un aborto en una mujer, o sea, el médico que de alguna manera esté bajo la responsabilidad de este derecho, determinan que si está en peligro la vida de la mujer, el médico, a pesar de sus creencias, tiene que realizar el procedimiento del aborto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de salvar la vida o mejorar la salud de las mujeres, ¿no? Esto significa de que de este porcentaje, por ejemplo, definitivamente el 89% es población católica y el 69% de la población evangélica determina que debe de garantizarse el derecho al aborto, a pesar de que, como te decía, el médico tiene otra postura. Claro, tenga otra postura religiosa o incluso... Otra postura, sobre todo porque claro, se trata de salvar la vida de las mujeres, ¿no? Y vale la pena hacer un paréntesis y decir que en el Perú el aborto terapéutico es legal, que si está en riesgo la salud y la vida de las mujeres debería procederse sin ningún problema. Lamentablemente sabemos que esto no ocurre y es bueno que haya este tipo de evidencia que nos dé a conocer que la mayoría de peruanos y peruanas finalmente somos conscientes de las situaciones y limitaciones, sobre todo, que viven las mujeres a partir de un embarazo no planificado o no deseado. Con respecto a este tema y sobre todo a lo que vemos en la realidad, la injerencia o la relación muy cercana entre lo que es el Estado y la Iglesia Católica. También ustedes han hecho preguntas con respecto a esto, por ejemplo, sobre otorgar un dinero específico a la Iglesia Católica por parte del Estado. Católicas por el Derecho a Decidir hace incidencia desde hace muchísimo tiempo para que en nuestros países, no solamente en Perú, haya un Estado laico. ¿Qué arroja la encuesta sobre este tema? En esta parte, por ejemplo, creo que es importante evidenciar de que un 59% de la población
determina que tiene mucha o algo de confianza en la Iglesia Católica. Eso significa después de la evidencia de la pederastía, por ejemplo, ¿no? Entonces eso significa que tenemos que empezar a mirar, pero también hay un núcleo duro que determina que no cree, por ejemplo, en esta situación de la pederastía, ¿no? Hay un 53% de la población que rechaza que el Estado ofrezca dinero a las iglesias, porque pues, esto tiene que ver con los impuestos de todos y todas las personas que pueden ser católicas, evangélicas, ateas, o sea, están en desacuerdo que se pueda seguir subvencionando a la Iglesia Católica. Y hay algo importante que esta vez el 58% de la población rechaza que los líderes religiosos, o sea, el púlpito o los sermones que se determinen, puedan ser usados para que voten en contra de un determinado candidato en los procesos electorales, ¿no? Eso significa justamente la no utilización desde el púlpito, desde los lugares que deben de fortalecer la fe para poder meterse en acciones político-partidarias, definitivamente, ¿no? Nos hace un llamado a esta necesidad de separar Estado e Iglesia que ustedes tienen como mensaje principal en el trabajo que realizan desde Católicas por el Derecho a Decidir, Gladys. Así es, Sofía. Eso es importante porque muchos dicen, pero ustedes son católicas, ¿por qué quieren esta separación? Justamente nuestra fe debemos de vivir a nivel privada, el Estado debe de garantizar para todos y todas por igual. Hay un sector importante que dirán, bueno, el 94% somos creyentes, pero justamente cuando hablamos de democracias sustanciales, la democracia sustancial determina que no por ser mayoritaria una postura en una población, esto va a determinar vulnerar los derechos de lo que se llama, entre comillas, la minoría, ¿no? En la democracia sustancial justamente lo que se debe de tener en cuenta es que los derechos son para todos, todas y todes por igual. Algo importante que creo que también es bueno resaltar en la encuesta es los datos sobre educación sexual integral, ¿no? Porque acá justamente determina cómo es la educación sexual garantizada desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, va a traer como ruptura esta violencia que se sufre en las niñas, en las mujeres, va a determinar, por ejemplo, que hablar inclusive determinan, ¿no? Qué porcentaje está de acuerdo en que se hable de métodos anticonceptivos, qué de porcentaje hablar sobre el aborto, que es legal en el país, pero también algo importante es que determinan un 92% de las personas que han participado, determinan que esto serviría para que las mujeres y los varones puedan evidenciar o conocer más la igualdad de los derechos, ¿no? Y solo un 23% o un 26% determinan que los padres serían los que estarían bajo la responsabilidad de garantizar esta educación sexual. Solo un 26% en relación a que 7 de cada 10 o 8 de cada 10 personas determinan que es el Estado el que debe de garantizar este derecho para todos y todas los niños y los adolescentes. Qué importante lo que señalas, porque aquí vemos que mayoritariamente padres y madres de familia, obviamente preocupados por sus hijos, están de acuerdo en que se brinde educación sexual integral en las escuelas. Se sabe las limitaciones que tienen nuestras familias para hacerlo, no porque no quieran necesariamente, sino porque no han sido formados en este campo. Entonces es necesario aprovechar la encuesta de Católicas y decirle al Ministerio de Educación, a las direcciones regionales de educación, que tenemos lineamientos de educación sexual integral y que deben ser implementados y que no van a tener una oposición mayoritaria por parte de los padres y madres de familia. Quizás hagan más bulla los sectores opositores, pero no son un mayor número. Gladys, si me permites, voy a compartir unas preguntas, algunas no son muy cómodas, pero quería de todas maneras decirte para que podamos tener una respuesta y quizás aclaración a algunas personas. Nancy Muñoz, ella habla sobre lo lamentable que en la vida real hayan niñas violadas y obligadas a ser madres, ¿no? Y nos dicen niñas no madres. Otra persona, en este caso Ángela González, nos dice:
todos los padres queremos que se enseñe educación sexual a nuestros hijos. Lo que no queremos es que se nos excluya de ese proceso. Quieren hacerlo solo las ONG y no son sus hijos, sino nuestros, dicen. Y cometen un crimen innombrable, también dice ella, porque está comentando, contra una niña y luego lo obligan a cometer otro crimen, asesinando a otro niño, ¿no? Y cuestiona un poco el hecho de que son una organización que se autodenomina católicas y desde su perspectiva estarían yendo contra los principios cristianos. ¿Qué podríamos decirle a ella y quizás a quienes tienen todavía esa idea con respecto a la propuesta que hacen desde tu organización y desde las organizaciones y activistas feministas, Gladys? Definitivamente creo que es importante estar preocupado por la educación de nuestros hijos, pero creo que es importante aclarar que la normativa y las políticas del Ministerio de Educación nunca han excluido a los padres de familia, jamás. Más bien, creo que ha habido poca participación de los padres de familia dentro de los procesos de la comunidad educativa. O sea, es mentira esa propuesta legislativa que dicen que los padres participen en los materiales educativos. Siempre han participado, siempre. Entonces, es importante que se recuerde que los niños, las niñas, siempre están buscando información más allá de lo que puedan darles en el colegio los padres, ¿no? Entonces, qué mejor que tener una educación científica, neutral, veraz, de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño. Y definitivamente, el que nosotras nos definimos como católicas, sí, nos definimos, somos católicas, pero somos disidentes en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos. No estamos de acuerdo con la heteronormatividad, no estamos de acuerdo en que las niñas puedan ser madres a los 10 años, a los 14 años, no estamos de acuerdo en que se vulneren los derechos de todas las personas por igual. Nosotras consideramos que en esa diversidad y pluralidad justamente está el que Dios nos ama a todos por igual, y no es que hace diferencias entre unos u otros, ¿no? Entonces, yo creo que más bien acá hay una mala información en el sentido de que son las ONG las que participan dentro de los procesos educativos. No. Presente los padres de familia, los alumnos, los docentes y el ministerio como ente rector. Las ONGs más bien nunca hemos estado, ¿no? Somos aliadas para algunos temas como técnicos, pero nunca hemos estado dentro de la comunidad educativa. Más bien con este proyecto sí se está tratando de meter a comunidades supuestamente técnicas, pero definitivamente son aquellas que tienen ya cuestiones en contra de los derechos de las personas, ¿no? Y recuerden que la educación sexual integral, al contrario, va a hacer que los chicos sean más igualitarios, los chicos, las chicas y los chicos van a ser más igualitarios, menos violentas, y también la encuesta determina que se reduce el embarazo no deseado y el embarazo, las violencias sexuales contra las niñas, ¿no? Entonces, por lo tanto, claro, creo que es importante volvernos a remirar con ojos críticos que nuestra fe nunca debe estar en pugna con nuestros derechos. Muy bien, Gladys. La verdad, muy interesante lo que ha arrojado esta encuesta de opinión, que pueden encontrarla en las redes y en la página de Católicas por el Derecho a Decidir. Creo que nos permite tener evidencia y herramientas para los procesos de incidencia, para que también las personas tengan menos temor de decir lo que piensan con respecto a estos temas que siguen siendo polémicos, lamentablemente, en nuestro país: educación sexual, aborto, pero decir con libertad y ejercer la libertad siempre va a ser importante, sobre todo con el ejercicio de nuestros derechos. Muchas gracias, Gladys, por estar con nosotras aquí en Voces de Libertad. Gracias, Sofía, te agradezco el espacio y también a los que nos han oído, ¿no? Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, abrazo. Muchas gracias. Fue Gladys Vía de Católicas por el Derecho a Decidir en todas nuestras plataformas, en YouTube, en el Facebook, en Twitter. Hemos tenido la oportunidad de conversar con ella. Muchas gracias.